Con este aullido comenzamos este capítulo. Y ya te iré explicando el por qué. Pero de entrada, el decirte que si no hablas, que si no empiezas a comunicar, a hacer eso que te gusta, nunca va a llegar tu manada, tu tribu, nunca van a llegar esas personas que de repente piensan parecido a ti, nunca van a llegar esas oportunidades, ese trabajo ideal, esa casa ideal, la pareja ideal. Todo esto sucede en el momento que te permites ser tú. Y hace tiempo que le vengo dando vueltas a por qué esta necesidad de repente hablar tanto, grabar tanto, de que tengo tantito una idea y me dan siempre ganas de comunicarlo, de hablarlo. Y es justamente eso, que uno aúlla, uno se hace escuchar para llamar a estas personas, para de repente estar más cerca de esos lugares. Y me venía esta reflexión hablando con un amigo. Saludos, Emi. Por ahí nos estábamos acordando de este monólogo de Odín, en el que se pone a aullar, básicamente, y era algo que recordaba de su madre en este monólogo. Era una persona que todos pensaban que estaba loca, era una persona incomprendida, rara, pero auténtica. Entonces ella siempre se ponía a aullar, porque así era como buscaba a esos otros locos, buscaba a esas otras personas auténticas que también se permitían ser ellos mismos. Y decido hablar de esto como segundo capítulo porque creo que es parte de la base de este nuevo proyecto, de este podcast, el hablar mi verdad, el conectar de repente con personas que estén pasando por estos mismos procesos o que de repente tengan todas esas dudas, todas esas cuestiones que yo tuve hace unos 3, 4 años que comencé todo este proceso. Así que pues voy a aprovechar para platicarles también cómo empieza todo este cambio, cómo es que se va dando, por más que hay ciertas cosas que desde niño se van marcando, hay ciertos gustos, ciertos dones, habilidades. Yo siempre supe que lo mío era el hablar, el tener un micrófono, el comunicar lo que sentía, pero poco a poco esto ha ido cambiando, he hecho un poco de todo. Y bueno, el momento, digamos, más fuerte en el que cambia 360 mi vida fue cuando me diagnostican un precáncer en el esófago y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque esto en cualquier momento se convierte en un cáncer, pero también me dicen ciertas cosas que nunca voy a olvidar. Tú no vas a volver a comer un tomate verde, esta medicina que es una especie como de omeprazol para antes de comer, pues prácticamente la vas a tener que comer toda tu vida, siempre vas a tener que estar con dietita y pues sí, a partir de este momento, esta es tu vida. Paréntesis muy importante, yo tenía 23, 22 años en este momento. Entonces para mí, en tan temprana edad, que al final pues el tiempo es muy relativo, pero se me cayó el mundo, fue como, ¿cómo voy a perder mi salud? ¿Cómo no voy a volver a comer un tomate? ¿Cómo de la noche a la mañana tengo que cambiar mi alimentación completamente? Entonces, algo que destaco de ese momento es este término que se ocupa mucho: tienes el umbral del dolor
muy alto, me dijeron. Porque en todo ese tiempo antes del diagnóstico, yo ni cuenta me di. Aquí mi cuerpo había una tremenda gastritis, estaba pasando muchísima irritación, ya tenía claramente úlceras. Pues para ese momento, por supuesto que hubo señales para que yo dijera, oye, pues voy a empezar a comer más tranquilo o me voy a checar antes de desarrollar un cáncer, pero no me di cuenta hasta que ya era algo demasiado fuerte y fue simplemente porque ciertos alimentos me sabían raros, literal, me sabía a puro ácido y por eso me chequé. Pero este umbral del dolor, ahora que lo vengo analizando y muchos años después, no es más que una desconexión completa del corazón, una desconexión completa del cuerpo, que es algo súper normal en hombres. No, pues es que el hombre no siente, tiene el umbral del dolor muy alto, se escucha muy seguido porque desde chiquitos nos enseñan no llores, no puedes externar tus emociones, estate tranquilo, los hombres son así, los hombres son asá. Y entonces, ¿qué pasaba con Alex de chiquito? Que tenía muchas emociones que expresar. Era una persona que también venía a comunicar muchas cosas. Era una persona que definitivamente no iba a aceptar las cosas tal cual se las dijeran. Entonces, pues hubo mucho caos y a Alex se le enseñó a no sentir. ¿Y qué pasó? Que desconectamos completamente esta parte de aquí abajo y nos fuimos completamente a la mente. Y desde ahí pues era muchísimo más fácil el no siento, pasa cualquier cosa y pues no pasó nada y simplemente lo razono, pero a nivel cuerpo no siento nada. Y acuérdate que todos los desbalances, todos los desequilibrios, enfermedades del cuerpo no son más que emociones reprimidas. Quiere decir que llega la emoción y pues un poquito lo que hacemos en la inmersión de hielo, pues simplemente me dejo sentir, lo acepto, no lo juzgo y desde ahí pues sí, se llega a sentir mucho, puedes sentir el dolor, puede ser duro, pero alcanza su punto máximo y después de un tiempo se va esa emoción, con ella se va toda esa cadena de pensamientos relativos a esa emoción y pues no se almacena nada en el cuerpo. Que me pasaba a mí que como yo no me permitía sentir todo esto, pues el cuerpo constantemente me enfermaba, constantemente tenía todo tipo de desbalances, de desequilibrios, que si en el riñón, que si en la rodilla, que si en el esófago, que si gripa todo el tiempo, porque no me permitía simplemente sentir. A raíz de eso, pues empecé con todo en el tema de la alimentación, diferentes tipos de dietas. Hubo un rato que me clavé mucho con el vegetarianismo, con el veganismo. Exploré todo tipo de dietas y la alimentación y de repente el vegetarianismo me fue llevando al yoga, de ahí un poco a la ayurveda, ir conociendo todavía más cómo funcionaba el cuerpo físico, pero ya empezaba a conectar más con esta parte espiritual, que por supuesto que era algo que se venía desarrollando toda mi vida. Crecí en una familia muy católica, pero ya desde hace tiempo que había perdido esta conexión con Dios, era algo que ya no me hacía sentido. Y por aquí también me gustaría dar un ejemplo que me pareció acertado a lo que he vivido, y es que todos tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, por así decirlo, y por supuesto que lo que para tus papás, para tus abuelos podría ser divertido, podría ser interesante, pues por supuesto que a las nuevas generaciones normalmente ya no les va a parecer tan interesante o tan atractivo. Y pasa lo mismo con la religión, que la forma en la que de repente se le enseña al joven a conectar con Dios podría llegar a ser algo anticuada
Por más que dentro de las religiones también he encontrado ciertos grupos que incluyen mucho más al joven y de repente llegan a ser interesantes, por ahí también los navegué un rato, pero definitivamente no era mi forma, no era mi forma de conectar, y desde ahí pues había una desconexión completa con lo espiritual. Así que el empezar a conectar con la yoga, el ayurveda, con otras herramientas, que sí, con la meditación, con el tantra, después fue llegando la no dualidad, después conecté mucho con el transurfing. El chiste de todo esto es que todos conectamos desde diferentes lugares, y como les dije desde el primer capítulo, no tengo nada en contra de ninguna religión, de ninguna ideología, y todas están perfectas y todas te pueden llevar a la verdad y todas te pueden llevar a un gran autoconocimiento, te pueden hacer muy feliz, pero tú tienes que descubrir cuál es esa forma, cuál es esa manera en la que conectas mejor, que fue a lo que yo me tiré por muchos años. Entonces, después de entrar mucho, que sí, al tema de la yoga y todo esto, empecé a conectar más con las medicinas ancestrales, llámese ayahuasca, psilocibina, peyote, sapito, DMT. Hice también de todo. Al final me encontraba, podría decir, muy perdido o queriendo encontrar demasiadas respuestas, y de repente parecía como que ahí las iba a encontrar, parecía que en esos estados estaba, y por supuesto que había muchas respuestas ahí, por supuesto que era salir un poquito de este cuerpo e ir más allá, ir más profundo, ir al espíritu, entender un poquito quién soy, desde dónde vengo, cómo se construye la realidad. Pero no había nada más psicodélico, más impactante que esta realidad. Y en esta realidad es donde sucede toda la magia, es donde sucede todo lo que tú quieras. Así que por eso empecé a buscar la forma de conectar con herramientas que me ayudaran a sentirme en esos estados que de repente experimenté sin necesidad de consumir nada. Desde ahí conecté con la inmersión en hielo, aprendí mucho con Otmar, aprendí mucho de otros amigos, y quería profundizar más sobre todo en la respiración, porque me daba cuenta que todo empezaba desde ahí, que era la base, que de repente uno podría no consumir alimentos y no pasa nada, tu cuerpo podría estar mucho tiempo sin consumir alimentos, podrías estar mucho tiempo sin consumir agua, pero el aire, ese nada más unos minutos. Digo, hay personas que lo pueden llevar a mucho tiempo también, y desde ahí se ha desarrollado y se ha descubierto muchísimas cosas. El chiste es que a mí esa era la base, la respiración. Es lo que estoy consumiendo todo el tiempo. ¿Qué hay aquí en el oxígeno? Que me hace constantemente necesitarlo. ¿Por qué respiro? Y conecté entonces con esta escuela que se llama Soma, que parte desde un término que estaba por ahí escrito en los Vedas. Los Vedas es como la base del yoga, de la ayurveda, del tantra. Son como las escrituras sagradas, y ahí se hablaba del soma, que el soma era una especie también de psicodélico, por así decirlo, que tomaban los reyes, que tomaban estas personas hace mucho tiempo. No te estoy hablando de que sea un hecho tal cual histórico, simplemente es como se narra en los Vedas. Entonces ellos consumían el soma y pues se ponían bien high, y desde ahí pues podían conectar
con lo sutil, podían conectar con lo sagrado, con lo espiritual. Entonces era la conexión directa que tenían con Dios. Y pasa que en algún momento se acaba en el soma. El soma no se especifica si eran honguitos, si era marihuana, si era... No se sabía exactamente qué era el soma, pero los conectaba y ya se había acabado. Entonces, pues bien erizos, ya un poquito confundidos, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay soma, pues hay que buscar la manera, ¿no? Entonces, pues había unos que lo buscaban por todas partes y hubo quien de repente lo empezó a buscar adentro, a través de la respiración. Y es así como se crea el pranayama, el control de la energía, el control del aire, que son todas estas prácticas que también se hacen en el yoga, en el ayurveda, de respiración. Y a través del pranayama se dan cuenta que pueden acceder a esos mismos lugares, pueden acceder al soma. Y por eso le pusieron así a esta academia, y es algo que se me hace maravilloso, porque desde ahí te das cuenta que cuando uno logra retener la respiración por cierto tiempo, el cuerpo empieza a producir DMT, que DMT se le conoce como la partícula de la vida, es la partícula psicoactiva que se encuentra en la ayahuasca, pues en el DMT como tal, en la shanga, en el DMT de tepezcohuite, en el sapito. Es la molécula de la vida que se dice que se segrega a la hora de nacer, a la hora de morir, y las mujeres lo segregan a la hora de dar a luz. Por eso la molécula de la vida. Y yo siento que para el cuerpo le empieza a segregar en ese momento que ya no queda nada de oxígeno y siente literal que está muriendo, y desde ahí empieza a segregarla. Ya sé que esto ya se puso medio raro, pero sería algo así como regresar a la fuente, salir un poquito de este cuerpo denso, de esta realidad que es densa, e ir pasando a lo sutil. Eso por hablar un poquito de psicodelia y por qué a veces en las sesiones que hago, las personas me dicen, oye, es que vi imágenes, oye, es que viajé, oye, es que fui a este momento, o pasó esto, vi muchos colores. Es precisamente por la segregación de DMT, pero los beneficios son tremendos. Y ya medio me clavé ahorita en hablar de la respiración porque, te repito, es la base, es la base. Y desde ahí yo te diría que si estás en un espacio de confusión, de depresión, de ansiedad, de cualquier desbalance, a través de tu respiración tú podrías revertir esto por completo, o al menos podrías incorporar un poquito para ayudar. ¿Por qué? Y ya te voy a decir un último dato muy sencillo que se me hace excelente que las personas conozcan de su cuerpo, que cuando tú inhalas, activas el sistema nervioso, la parte simpática, y cuando tú exhalas, activas la parte parasimpática. Así de sencillo. La parte simpática es la que te estresa, es la que te ayuda a sobrevivir, es la que cancela tu digestión porque hay estrés, hay peligro, y desde ahí pues hay que sobrevivir. El tema es que esta está activa prácticamente todo el día, por eso de repente no dormimos, por eso tantas personas que no voy al baño, por eso estoy pensando tanto, que el corazón está bombeando muy fuerte, hay mucho oxígeno entrando al cerebro, entre más oxígeno hay, pues hay más energía alimentando mis pensamientos también. Lo contrario sería la parte parasimpática, que desde ahí, al exhalar,
o de repente por eso los mantras, que va más allá de la palabra, el que te sientas bien. Es simplemente que cuando tú exhalas, estás sacando dióxido de carbono, va creciendo esa concentración de dióxido de carbono, por lo tanto hay menos oxígeno, hay menos pensamientos, y cuando hay dióxido de carbono, tus arterias empiezan a dilatar. Quiere decir que hay mucho mejor circulación, mayor concentración, claridad mental. Esto combinándolo con ejercicio, con sesiones, con ritmos, en donde cada vez vas aumentando esta tolerancia al dióxido de carbono, pues es maravilloso, como te decía, para regular cualquier tipo de desbalance. Y bueno, ya no voy a hablar más de la respiración, pero si esto es algo con lo que conectaste, que te resuena y quisieras saber más de Instagram, estoy por comenzar un grupo online. Lo puedes encontrar en el link de mi perfil de YouTube, TikTok, Spotify, y desde ahí dice grupos de WhatsApp y dice sesiones de respiración. Ahí lo que vamos a ir haciendo son sesiones online donde vamos a ir explicando todo eso, sesiones para permitirnos respirar. Te sorprendería lo fácil que podría ser autorregularse desde la respiración. Pero bueno, volvamos por último y ya para cerrar a este aullido, a que te pongas a aullar, que va más allá de querer llamar la atención, querer tener la aprobación de otras personas. Es simplemente conectar con esas personas, es dar ese pasito hacia tu sueño que, como te he dicho muchas veces, tú pon el qué, permite que la vida te ponga el cómo, pero tienes que dar ese primer pasito. Que da miedo, claro, que de repente preocupa, por supuesto, pero ¿cómo esperas que te encuentre esa realidad, que te encuentren esas personas si no te abres, si no empiezas a comunicarlo, si no empiezas a moverte también? Y como te he dicho, en tu camino, en tu puerta, hay felicidad desde el primer momento. No es que cuando llegue, cuando por fin lo logre, ahí voy a ser feliz. Nunca va a llegar. Está aquí, en este momento, desde esto que te permites hacer el día de hoy. Y si de repente te sientes en un espacio donde no terminas de conectar, donde lo que estás haciendo no te termina de hacer sentido, tranquilo, tranquila, va a llegar si tú quieres que llegue. Da el primer pasito. No te estoy diciendo que mandes todo a la chingada y vayas por tu sueño. Lo podrías hacer. Yo lo hice. De entrada fue muy caótico. Te podría recomendar el que vayas poco a poco, el que te permitas integrar los procesos. Y bueno, antes de cerrar, invitarte a mis sesiones individuales, a mis sesiones grupales, donde podemos enfocarnos justamente en esa intención, en eso que tu corazón necesita, en eso que tu corazón te grita, pero de repente hay muchas trabas aquí para aullar, hay muchas trabas para ponerse a hacer eso que te llena. Pero bueno, será para mí un gusto acompañarte. Te agradezco mucho el que estés aquí, el que te permitas escuchar este podcast. Gracias por compartirlo, gracias por dejar una evaluación, por suscribirte, por los comentarios positivos que me llegan. Lo agradezco mucho, mucho y te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Recuerda que estás eligiendo todo el tiempo. Gracias por estar aquí, ya estás en el momento perfecto.